TT ha hecho un directo especial en el que ha enseñado todo lo nuevo que se va a venir en el juego con su salida, gente chilla. Y vamos a verlo. Mid, lianta de cuidado. Uy, ese coche. ¡Ay, verdad! Ese coche era una skin que os recordaba que la podéis comprar en la tienda, ¿eh? Quiero recordar algo de eso, de la beta. La Kichinina. Este va a ser nuestro grupo, ¿vale? Nuestra familia, básicamente. La dragona. La necesito. Tremenda la música, ¿eh? Uy, lo del tren del búho. Eso lo pude tocar un poquito. En la beta. La bruja. La bruja, gente. Que yo pensaba que iba a ser otra cosa y de que vi y dije, ¿what? El lobete. El lobete también está muy guapo, ¿eh? La monja peligrosa. Nos está siguiendo un poco todos los personajes, ¿no? Y lo he dicho, mucho no los pudimos probar en la beta, pero ya los probaremos. La familia. Al final le vas a coger cariño a todos esos clientes que están ahí, que os sepáis. Nos están hablando un poquito de la historia, en plan decir, del mundo. El mapa como tal. O sea, la ciudad parece que no, pero es grande, ¿eh? Y tiene detalles por todos los lados. Y van a pasar cosas. En plan, y estas cosas me flipan, estos cambios de escenario. Son la hostia. O sea, te vas a encontrar por el mapa, eso, enemigos, eventos, cosas muy random que no te las esperas para nada, ¿sabes? Es un mundo muy vivo. Hay muchos lugares que me vale la pena mirar, admirar, disfrutarlos, ¿no? Me puedes jugar tanto en tercera persona como en primera persona, que esto está muy bien, la verdad. Precioso. Es que mira esos paisajes, gente. En modo lluvia el bioma. Bueno, en plan, la ciudad mojada. Y te mojas, ¿eh? En plan, se nota que el personaje se ve que está mojado. Y cuando estás luchando, el personaje está mojado. Y salen las animaciones de lucha y está el personaje ahí goteando, ¿sabes? Y los NPC, ¿no? Cuando está lloviendo, pues sacan el paraguas o salen corriendo, cubriéndose la cabeza porque se están mojando, ¿sabes? Tiene muchos detallitos. Os estaré trayendo shorts estos días de todas estas cosas. Nos está enseñando todo, las calles y demás. La zona esa de los Sakura es muy bonita, ¿eh? Puedes llamar a tu vehículo. Te espanean en el sitio, ¿sabes? Venden todo tipo de vehículos. Tienes coche, tienes motos. También hay que tener economía para comprarte los coches estos, porque los coches esos primeros que habéis visto cuestan 8 millones y cosas así, ¿sabes? También va a haber persecuciones con la policía. Te puedes tunear los coches, puedes mejorarlos y demás. Es que estos coches valen 8 o 10 millones, ¿eh? Son los coches más caros que hay en el juego, gente. De hecho, os subí recientemente un short en el que hablaba de los precios de los coches, ¿sabes? Este no estaba en la beta, por lo menos yo no lo vi, ¿eh? Unas carreritas con los amigos a los Mario Kart, gente. Apetece a que sí. Nah. Una silla de ruedas, ¿pero qué? Tiene como unos cinturones, ¿no? Para no salir lanzado, ¿no? ¿Eso qué es? Eso es como un vehículo esto de carga y el cochecito del lado y todo. No había tanta variedad de vehículos, ¿eh? Es verdad, puedes invitar a los personajes para que sean copilotos, ¿vale? Del coche. Y cada uno tiene sus interacciones, claramente. Bueno, esta es tu jefa, ¿eh? Señora también, bueno, iba a decir adineradas. No, la verdad es que no. Está siempre en la pobreza. ¡Hola! Que guarda el techo, gente, el coche. No sabía yo eso, que guardaba el techo. A ver, te cuesta 10 millones este coche, ¿sabes? Como para que no guarde el techo. Cuesta, ¿eh? Cuesta en el juego pillarte los 10 millones, ¿eh?
Claro, si rompes cosas públicas, creas el caos, puedes ir a la cárcel, ¿vale? Hay diferentes métodos de fuga. Te puedes escapar, ¿no ves? Por el agujero ese, por túneles que hay por la zona de agua y demás, ¿sabes? El tema de las casas, gente, te puedes ir comprando varias casas, ¿vale? A lo largo de todo el juego. Vas a empezar con un piso humilde y después tendrás tremenda mansión, ¿sabes? Y cuanto más grande sea cuanto más grande sea pero ¿qué hace? Esta muchacha se siente está loquita esa muchacha. Cuando yo la tuve en casa no estaba tan loca. Que cuanto más grande sea la casa, más waifu vas a poder meter, ¿vale? Pero claro, son caras, ¿eh? Creo que el piso más grande que me compré fue de 8 millones o así. Han rediseñado el tema de la afinidad. Puedes invitar a los personajes a lugares específicos para citas. No, pero aquí estamos en el cine. Te puedes montar el columpio y todo, pero esto todo es nuevo para mí. Hay muchas historias secundarias esperándote que hay que descubrir. De hecho, estas son imágenes de las misiones de tema de afinidad, ¿sabes? Estas sí las hice yo. Puedes fotografiarlo todo, gente, todo. Si tiene modo selfie y demás. Puedes sacar a los personajes para hacerte fotillos ahí con ellos. Le vas cambiando a todas las poses. Ay, qué bueno, puedes pegar a los personajes y todo para... Ah, muy bien, muy bien. Es verdad, el modo dron. El modo dron lo podéis activar en el modo cámara. Y te permite literalmente viajar por toda la ciudad y ver todos los recovecos, ¿vale? Os aviso de que tiene un límite de rango, pero es enorme. Pero sí es verdad que, claro, no puedes ir desde una punta de la ciudad con el dron hasta la otra punta entera, porque es que el mapa es gigantesco, ¿sabes? Y el tema del dron, tú puedes quitar que el dron se vea. Entonces puedes grabar este tipo de imágenes. Está guay para hacer captura, para fotos, para si queréis grabar algún vídeo, ¿sabes? ¿Cómo ganas el dinero? Ahora os enseño cositas que podemos hacer en la ciudad. O sea, va a haber eventos, misiones y demás que podéis hacer a diario y que os van a hacer ganar dinerito. Hay que trabajar a diario, hay que chambear. ¿No ves? Tenéis misiones de reparto, de entrega, el tema del restaurante, también misiones de pesca. O sea, hay muchas misiones. Misiones o eventos, mejor dicho. Han optimizado y expandido todos los minijuegos. Oh, va a haber hitos que nos van a permitir conseguir outfits y cositas. Minijuegos de carrera, es verdad. Los minijuegos de carrera en la hostia. Pero encima es que aquí está mejor, está como más tuneado, son pistas en concreto, ¿no? Yo hacía carreras, pero eran carreras dentro de la ciudad, ¿sabes? Después tenemos el Maíz Café, que tenemos lo de los Mahjong, que te puede enfrentar a oponentes de IA. Esto está muy bien porque a mí me pasó que en la beta intentaba probar el juego este del Mahjong y no podía, porque sí o sí me estaba obligando a juntarme con gente, con otros jugadores, y en ese momento, por lo que sea, no había, entonces no podía jugar. Este es el atraco del banco, el minijuego de infiltración en el banco. Este sí lo jugamos en la beta, os traeré cositas, ¿vale? Está guapo, está guapo. Y tenéis que hacerlo varias veces, ¿eh? Yo lo hice sola. Aquí estoy viendo que lo está haciendo online con más gente. Han preparado sorpresa. A medida que suba tu nivel de magnate, desbloquearás gratis al personaje este de acá. Estupendo, 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 estupendo. Vais a tener que dedicarle un tiempo al juego para poder conseguirla. Porque lo del magnate no se sube así como así, ¿vale? Literalmente te van a dar el personaje más todas las dupes. Esto es tremendo, ¿eh? Más 5 copias del disco de clase S, este de acá, el gatete. ¿Sabes? Que será el aparente para ella. Nos van a dar código de canje, gentecilla. Va a durar el código hasta el 13 de mayo, así que tenéis tiempo de sobra. Ya cuando salga el juego, reclamáis. Este personaje de clase A, Mitsuki, se unirá al tablero estándar en el lanzamiento. Este personaje no estaba, ahora lo van a meter. Es que se sube por donde le da la gana. 在任何倾斜表面乃至天花板上自由行走。娜娜莉的战斗特点是能够与异能造物副手一同战斗。释放极轨终结娜娜莉终极术后，娜娜莉立刻对周围敌人造成多次范围性的零属性异能伤害，并召唤副手。tema de jugabilidad y demás, pues las iremos viendo más adelante. 娜娜莉的攻击会对周围敌人造成小范围的牵引效果，且副手会配合娜娜莉的所有攻击发动攻势。 Gente, esta va a ser vuestra jefa. El personaje que todo el mundo me pedía, Mari, pero este personaje lo van a poner el gacha. Puedes enseñarlo en la beta, tal, y no lo teníamos. O sea, detiene el tiempo in-game ahí en toda la ciudad. Detiene el tiempo, gente, detiene las partículas y todo. Estamos... ¡Wow! ¡Qué guapo! Es verdad, nuestra jefa nunca tiene dinero. Es importante. En el lore que veréis.
Pero es que viene un enemigo, le va a papear, detiene el tiempo, lo para ahí. No, tío, es que encima es que dura un rato. Este personaje va a ser la hostia, ¿eh? Hay que obtenerlo sí o sí. Es precioso, es bonito y está mamadísimo. La feria tiene 2 tableros principales. Vale, nos van a enseñar todo el tema del gacha. El limitado, que es el promocional, el especial, y después está el estándar, que es el permanente. Vale. ¿No ves? Es un tablero y tenemos una serie de casillas y en cada casilla hay unas recompensas, ¿vale? Tenemos que tirar el dado. Si en el dado pone, por ejemplo, un 6, pues 6 casillas que avanzamos y vamos a obtener el premio de la casilla 6, ¿vale? Entonces este es el recorrido que vais a tener, pero después va a haber unos recorridos laterales que se van a abrir si tu dado coincide que cae en las casillas donde están las flechas y se abre el camino. Entonces ahí vas a poder ir para estas zonas que aquí están los premios tochos gordos. Vale, aquí viene lo importante. Garantizado el personaje de rango S a las 90 tiradas. Garantizado algo de rango A, sea personaje o sea disco y tal, a las 10 tiradas. Y a la tirada 70, si no te ha tocado ningún rango S, va aumentando la probabilidad de obtención. Veamos cositas desde sobre el tablero limitado. Cada personaje de rango S que obtengas está garantizado que será el personaje promocional del banner limitado. En NTE nunca perderás el 50-50. La probabilidad base de obtener un personaje de clase S por tirada es del 0,99%. Si haces 70 tiradas sin conseguir uno, el tablero se mejora automáticamente, aumentando drásticamente la probabilidad hasta que obtengas al personaje promocional. Si llegas a las 89 tiradas sin un clase S, la tirada número 90 garantiza 1. Y este contador de garantías se mantiene en todos los futuros tableros limitados. El conteo se mantiene, ¿vale, gente? Tablero estándar. Sigue las mismas reglas de probabilidad. Vale, para la versión de lanzamiento, gente, mira, el 29 de abril va a salir el gacha de esta señorita y va a estar hasta el 13. Y después, el 13, meten a la jefasa y va a estar hasta el 3 de junio. Para celebrar el lanzamiento también realizaremos un evento de feria especial en el tablero limitado de la fundadora, además de la propia Nanali, que es la chica esta del pelo rojo, ¿vale? También pueden tirar por el outfit de Nanali, un esquema de colores de vehículo y un aspecto de planeador. Esto también quiero recordar que estaba en la beta, que podías no solo conseguir al personaje, sino otras cosas extras, a medida que ibas acumulando tiradas. Tienes que llegar a 50 tiradas para conseguir el planeador, 120 tiradas para conseguir la skin del coche y 200 para conseguir la skin. Y ahora pasemos al tema de los disquitos, ¿vale? Hay que equipárselo a los personajes para desbloquearles bonus, ¿no? Los discos básicos pueden comprarse con trillaves en la tienda de discos. 25, que vale cada uno. También haremos el programa de investigación de discos. Y bueno, nos comenta que tendríamos el disco este destacado garantizado en 8 tiradas. Después tenemos un disco de estos de clase S garantizado en 6 tiradas. Te dice que después con cada tirada que puedes conseguir un disco de estos de clase A o superior. Y después dice que cada tirada dentro del programa de investigación de estos discos cuesta 10 trickcase. Lo de las trillaves estas, ¿vale? Cada intento de investigación, ¿ves? Cuesta 10, lo tenemos acá. Y otorga 10 discos. La prioridad va a ser obtener un disco de clase S es del 3%. Y te dice que además tu contador de tiradas se transfiere permanentemente, siendo heredado por futuros planes de investigación de discos. Vale, entonces, gente, el piti se guarda. También te está comentando que también puedes obtener discos por ahí. No solo se van a obtener discos comprándolos en la tienda, ¿eh? También los puedes conseguir pues matando bosses, ¿sabes? Haciendo ciertos eventos o lo que sea. Cuando tienes personajes duplicados, recibes un fragmento mental para ese personaje, en plan, consigues una dupe, un duplicado. Y una cosa interesante que tiene las dupes estas del NTE es que tú te las puedes ir mejorando en el orden que tú quieras. Puedes primero aprender esta, en la segunda dupe te puedes poner esta mejor a última, ¿sabes? No tiene que ir en orden, ¿sabes? Porque al final dices tú, tengo 3 dupes, bueno, pues me voy a poner los 3 efectos de acá que más me renten o me interesen en ese momento. También en el lanzamiento las fases instanciadas estarán disponibles de forma permanente para que puedan farmear materiales para subir nivel de personaje, habilidades expert, discos, cositas, ¿no? Como dicen, a medida que vayas explorando el mundo te vas encontrando con eventos de anomalías y demás. De hecho, en el mapa, arriba, vas a tener como una serie de brillos y avisos que te va a decir, oye, por aquí hay un evento de anomalía y tienes que ir buscándolo. Y cuando te acercas al evento se te activa. Vale, después está este evento que lo probé, pero me papeaban. Estaba jodido, estaba difícil. Ahí está, segundo código. Dura también hasta el 13 del 5, gente. Apunten.
Vale, van a destacar algunas de las mejoras claves. Tema de rendimiento. Ahora ya rinde mejor el juego, gente. El ray tracing de la Nvidia. Vale, podrás activarlo en los ajustes gráficos. Me está haciendo cositas de rendimiento, ¿no? Las gotas, el vehículo. Se ve todo re bonito. El juego. Súper cuidado. Han realizado mejoras de los personajes. Vale, a ver qué tal. Los han pulido más, ¿no? Los modelos. Las animaciones de movimiento y las interacciones en el mundo abierto han sido completamente mejoradas. Guay. Te está comentando que cada personaje tiene una funda de teléfono única, adaptada a... Esto sería un poco similar, por ejemplo, a Honkai Star Rail, ¿no? Que cada vez que sacas el menú, está ahí el personaje con el móvil y el móvil está adaptado al personaje, ¿no? Ha añadido muchas mejoras en temas del mundo. Claro, los personajes tienen su vida propia. Esto es lo que yo he dicho, que vas por ahí andando y de pronto... te encuentras por ahí personajes haciendo su vida, ¿sabes? Que hay algunos, como habéis visto, que se pueden ver en el mapa. Decir, oh, pues mira, este personaje está aquí. Voy a ir donde está para interactuar con él, para darle amor, lo que sea, ¿vale? Pero es que hay veces que estás tranquilamente andando por un parque, tú, solo, tranquilo, y de pronto te encuentras a la Sekiri esta, a la muchachina, montada en el demonio haciendo la, y te la encuentras por ahí y dices, ¿pero qué hace esta muchacha aquí? Seguimos ampliando la lista de personajes con los que podrás pasar tiempo. Guay. Sí, porque en la beta vi que con algunos sí podías, pero con otros no. Todavía no estaban habilitadas las interacciones y las citas y demás con esos personajes. O sea, y ahí tenéis todos los cambios, todas las cosas que han estado haciendo en temas de optimización y añadiendo cosas y demás. Hay más. Ahí tenéis más. No, Mari, pero es que leer... que traduzcan más cosas nuevas. A ver, esto es lo mejor, ¿no? Te ponen ahí la lista y ya está. Ya vehículos, cosillas, ¿no? En el tema de la pesca me han añadido cosas. En el hosting también han añadido muchas cosas. En el modo de foto también han añadido muchas cosas. Interacciones también. Temas de NPC y demás. Un trailer completamente nuevo. ¿Cómo? A ver. Ese personaje para mí es nuevo. Prota, ¿qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? Está bonito el personaje ese, ¿eh? Las animaciones son una chulada. Una pasada, nada, loco. Nuevos personajes que se vendrán. Tercer código, gente. Ahí lo tenéis. También se caduca el 13 del 5, ¿vale? Claro, dice, antes solo podías escuchar música en la radio mientras que estabas conduciendo. Pero claro, dice tú, y si quieres escuchar música mientras que estás andando, desbloquearás la función reproductor portátil. Vale, y vas reproduciendo música mientras que estás por ahí andando. Dice que esta función se va a desbloquear al subir el nivel de magnate de la ciudad. Lo dicho, el tema del magnate es muy importante. Hay que darle preferencia a esto e intentar subirlo cuanto antes. Ahora que pueden hacer colaboraciones con coches y con todo en este juego, gentecilla. In-game, gente, ahí está. Ok. Con Porsche. Oh. Va a tener su propio edificio con sus coches. Gente, pero. Gente, si el coche más caro que he visto en el juego valía 10 millones, ¿esto cuánto va a valer? Esto va a valer más de 10 millones, ¿eh? Evento crossover. Estamos haciendo Bear Papas en Estados Unidos. Otra colaboración para lanzar set de profiteroles temáticos de personajes, junto con sorteos de mercancía de edición limitada. Ojo, para los que tengáis eso cerca. Estamos colaborando con Opera en un sorteo de objetos que estará disponible exclusivamente a través del navegador. Regalitos que vamos a tener, ¿vale? Estamos hablando de hitos de preregistro global. Actualmente podéis hacer preregistro. Vayan a la web, no sean liantes, ¿vale? Que podéis ganar todas estas cositas que tenemos acá. A los 30 millones se consigue a esta señorita, a Haniel, que esta trabaja y chambea para la Himeko. Bueno, y aquí también, al llegar a los 5 millones,
Teníamos esto, que esto es un ala delta, ¿vale? Que es un ratoncillo policía. Aparte, gente, de los dados son tiradas. Tiene que se va a enviar directamente al buzón del juego cuando comience el lanzamiento. Después dice, tus primeras 5 tiradas de 10 en el tablero estándar, que es el permanente, tendrá un 20% de descuento. Las tiradas te salen más baratas. Y después de 50 tiradas podrás elegir entre estos personajes que tenemos acá. Esto también estaba en la beta. Y son todos personajes de rango S que puedes elegir uno a tu elección. Esta elección gratuita no reiniciará tu contador actual de tiradas en el tablero estándar. Dice, a través del evento de registro para nuevos jugadores, ostras, cuántas tiradas van a dar, ¿no? Recibirás al personaje de clase A, este de acá, nos lo van a dar también gratis. El disco este también y 12 dados. Y a medida que aumentemos el nivel de la cuenta, por decirlo así, vamos a ir ganando todas estas recompensas. Que como podemos ver, materiales bastante interesantes. Los dados para tema tiradas, gacha, y después las llaves para poder comprar, por ejemplo, discos en la tienda, ¿vale? Y también no olviden que por subir lo del magnate, voy a conseguir también gratis este personaje que también es de rango S. Personaje con dupes y el disco. Es que están dando muchas cosas. Durante el periodo de lanzamiento de la 1.0, el atuendo de Nanali y el atuendo de Chid, que es la peligrosita que nos van a dar gratis, estarán disponibles con un descuento por tiempo limitado. De hecho, estamos viendo que originalmente vale casi 2.500, ¿vale? Se queda en 2.480 y su precio pasa a 1.680. Y encima te comenta que el atuendo de Nanali tiene efectos visuales y demás, que no es solo un outfit, sino que también viene con cositas. Están bonitos, ¿eh? Tan bonitos. Y te dice que hay un bono de lanzamiento especial del equipo. 1600 de Alolita más 10 dados fabricados. Se enviarán directamente al buzón al momento del lanzamiento, gente. Momento del lanzamiento, jugando normalmente, pueden ganar fácilmente más de 120 tiradas. Y quedan las recompensas de progresión. El total de recompensas de la 1.0 supera las 470 tiradas, gente, casi 500. Y te pone aquí la lista con los apartados y demás, y las tiradas y las cositas que vamos a ganar en cada uno. Ahí tenéis más. Es que hay muchas cosas. Y aparte también te dice que 600 de Arolita extra te llegará directamente a tu buzón después del lanzamiento. Pero más cosas, venga, ¿por qué no? ¿Sabes? El 27 del 4 ya podéis empezar a hacer la predescarga y sale oficialmente el 29 del 4. Nuestros eventos oficiales de sorteos terminarán pronto. No participa, no pierdas tu oportunidad. Así que, gentecilla, hasta aquí todo lo nuevo que va a venir en NTE el 29 de abril, ¿vale? Como podemos ver, muchas cosas, muchas recompensas, personajes gratuitos, muchas tiradas. Tremendo todo lo que se viene. Así que, pues, todo lo nuevo que se vaya viniendo de NTE, os lo iré subiendo al canal, ¿vale? Recuerden que soy CC oficial de este juego, así que lo dicho, se vendrán shorts, se vendrán guías, gameplay, directitos, cositas. Le estaremos dando activamente al juego porque la verdad es que tiene tremenda pinta. Y nada, ya me dejáis por los comentarios qué pensáis del propio juego como tal, si lo vais a jugar o no, qué pensáis de las recompensas, de todo lo que van a dar, que es tremendo. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a aclarar dudas respecto a si queréis entrar o no al juego. Espero que esto os haya convencido al respecto. Y nada, nos vemos personalmente con más contenido de NTE. Chao, chao.